Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta clase de este taller de inteligencia afectiva y emocional. Bienvenidas a los alumnos de siempre, a los que se suman, a los que comparten este espacio. Bienvenidos a todos. Y sobre todo le damos paso a esto que vamos a trabajar hoy en nuestro 29 de octubre. Ya hemos transitado un largo camino, ¿no? Hemos ido aprendiendo a estar juntos y juntas desde otro modo, desde otro lugar, desde una cámara. Hemos seguido celebrando la vida, los momentos diversos que nos ha ido tocando transitar. Y está bueno que nos encontremos en esto de un CEPRAM afectivo, un CEPRAM que nos contiene a todos. Bueno, estas semanas vamos a trabajar cuestiones de la afectividad, de las habilidades sociales, y es muy importante que nos conectemos en esto que fue la semana pasada, que yo les dejé algunas tareas y que siempre vayamos progresando, trabajando desde nuestro lugar más amoroso, ¿sí? Y de nuestro sentir más amorosos. La verdad que a mí me encanta porque se suman cada vez más. Buen día Elsa, buen día Mónica. Yo les agradezco esta participación de ustedes y sobre todo porque trabajamos juntos para el bienestar. Ustedes saben que en el mes de octubre hemos hecho como un pequeño así homenaje a Mafalda, a las madres. Ahora en noviembre se trabajará en el CEPRAN el homenaje a las familias, y en este momento yo les voy a proponer que sigamos trabajando todas las habilidades que tengan que ver con el crecimiento personal, ¿sí? Que van a ser el conjunto de habilidades sociales. Algunas ya las hemos visto, son habilidades sociales y afectivas, ¿sí? ¿Para qué? Para sumar en el crecimiento propio, en aprender a conocer cómo estar mejor y sobre todo cómo transitar estos tiempos de tanta complejidad y tanta ambigüedad, y que el conjunto de conductas, de pensamientos, emociones y nuestro mundo afectivo sirvan para qué? Para tener una vinculación, primero conmigo mismo, después con los otros, después con cada ser o cada persona que aparece en este abanico afectivo. Y lo importante es poder aprender a comunicar. Las habilidades comunicacionales en este tiempo son, casi les diría, fundamentales. ¿Para qué? Para tener mayor confianza con uno mismo, para conocer de alguna manera cómo comunicar, cómo evitar la ambigüedad en lo que voy a transmitir y cómo aprender a tener esta escucha amorosa y activa. Entonces vamos a ir hoy definiendo un poco qué son las habilidades sociales y para qué me sirven. Cuando yo me transformo en una persona eh, habilidosa, ¿qué es lo que tengo que sumar para ser una persona habilidosa? ¿Cómo puedo disminuir, digamos, los desaciertos? ¿Cómo puedo disminuir los disgustos, los malestares, las situaciones enojosas? ¿Y cómo puedo aprender a ejercitar más claramente y comunicar más claramente? Primero, comunicarme a mí mismo qué deseo, cuáles son mis sentimientos, cuáles
cuáles son las actitudes más adecuadas a tomar en los diferentes contextos, cuáles son los derechos que deseo ejercitar, ¿sí? Y cómo puedo resolver los problemas que se me presenten de una forma más habilidosa, que todas las situaciones que me aparecen tenga esta capacidad de estar tranquilo, respirar, pensar y sobre todo el desafío es saber que todos los problemas tienen solución. Entonces, si nosotros vamos a ser en el mundo afectivo y emocional un poquitito más habilidosos, vamos a definir las habilidades sociales como ese conjunto, ¿sí?, de hábitos que yo tengo para que a nivel de la conducta, a nivel del pensamiento y a nivel de la emocionalidad, que me permiten mejorar, que me permiten mejorar qué cosa, nuestra relación interpersonal, porque soy yo y el mundo, yo y los otros. Si bien ahora tenemos que estar en casa, que estar aislados, que cuidarnos, que es algo que elegimos estar en casa, que adherimos estar en casa, tenemos que desarrollar mucho más esta habilidad de encontrarnos a través del aparato, encontrar un modo de seguir estando presentes, comunicados y sostenidos en una red amorosa, familiar, amigos. Entonces yo siempre les doy la tarea de comunicarse, relacionarse y estar presentes de distintos modos. La comunicación puede ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Con quien tenemos una vinculación afectiva de mucho tiempo, ya tenemos una construcción, ¿sí?, y un conocimiento del otro que a mí me permite más o menos saber quién es, ¿sí? Y cuando empezamos una nueva relación es como un descubrimiento, vamos hacia el descubrimiento. Yo estoy aprendiendo y descubriendo amorosamente a un montón de personas, de alumnas que escriben, que se conectan conmigo desde distintos lugares, desde el sur, desde acá de Córdoba, las alumnas que han hecho el curso desde el primer día, otras que se han ido sumando. Y yo estoy aprendiendo este desafío de vincularme con ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos? Con los mensajes, con las palabras, con cómo me va, qué es lo que me interesa, qué tengo ganas. Y es importante que ustedes me lo escriban en el chat también, diciéndome qué es lo que tienen ganas. ¿Por qué? Porque una habilidad importante, yo les voy a ir desglosando. Algunas ya las hemos visto, otras las vamos a repasar, otras las vamos a repensar y otras vamos a desempolvar aprendizajes antiguos y vamos a actualizarlos nuevamente. En las próximas clases, digamos, el mes de noviembre que nos queda, es como aceitar más los mecanismos para que nos vaya bien, porque en este tiempo tenemos que un poco combatir y sacar esos fantasmas del miedo, de la angustia, porque esto está instalado. El miedo, la incertidumbre, la angustia existencial, qué me va a pasar, el contagio, la pandemia, cómo afrontarlo, de qué manera, cómo estar con mis hijos, con mis nietos. Hay tantas preguntas que trajo esta pandemia, tantos modos nuevos que estamos aprendiendo y cómo reflexionar desde los lugares más amorosos y de vinculaciones más simples, más sencillas, más verdaderas y más conectadas con la afectividad. Nosotros, quienes somos psicólogos y trabajamos con personas, lo que nos importa es construir cada día más bienestar, que nuestro paso por la tarea docente o, como en mi caso, psicoterapeuta, escuchando en un consultorio o escuchando online a una persona, es
aprender a estar en compañía, que cada uno tiene su propio proceso, pero aprendiendo que no están solas, que no están solos, que todos estamos, que armamos esta red y que ustedes saben muchas cosas de su propia vida y de su propio cotidiano, cómo lo van viviendo, cómo lo van pasando, cómo van recreando. Entonces yo voy a hacer como grupitos, digamos, de habilidades sociales, para que no nos aturdamos. ¿Sí? Esperen que tomo un mate. Tómense un matecito, tráiganse un cafecito, que vamos a ir llamando el grupo 1, por ejemplo, para agruparlas de algún modo y que ustedes hagan en su cuadernito en casa el primer grupo. Entonces yo se las voy a nombrar hoy y vamos a tratar de pensarlas y después vamos a ver el segundo grupo que se las voy a nombrar y así vamos a ir tratando pequeños grupos de habilidades sociales que ustedes en su casa, con sus familias, la van a ejercitar, ¿sí? El primer grupo voy a poner aprender la habilidad de escuchar. Escuchar no es solo escuchar al otro, escuchar es escucharme a mí, escuchar qué deseo, qué necesito, qué puedo y sobre todo esa escucha activa conmigo misma y con los demás. Con los demás es muy importante poder escucharlos sentidamente, sin interrupciones, sin prejuicios, libres tal vez de algunas cosas que nos atraviesan, que son pensamientos o cosas a priori. Todas las personas tenemos que ejercitar una escucha activa, afectiva y amorosa. Acuérdense la escucha como es, con las 3 A, activa, afectiva y amorosa. Desde ese lugar es una habilidad muy importante, activa, afectiva y amorosa. Pónganle esas 3 a la escucha y ya van a ver cómo se vuelve una escucha totalmente liviana. Entonces tengan en cuenta, cuando ustedes ejerciten la escucha, es afectiva, activa y amorosa. Las 3 A tienen que tener esa escucha. Después tenemos que aprender a cómo iniciar una conversación con un otro. Y una primera conversación es conmigo misma, es cómo converso conmigo, cómo acepto yo mis contradicciones, mis vaivenes, mis dificultades, cómo yo hago esta conversación interna, cómo yo puedo conversar con Marcela aceptando los límites y las posibilidades que tengo, conmigo mismo. El primer ejercicio siempre tómenlo con ustedes, porque nosotros en la vida, en el viaje de la vida, vamos con nosotros mismos y con nuestra humanidad todo el tiempo. En cambio, con los padres, los hermanos, los amigos, las parejas, los hijos, vamos a una parte del camino y que son fundantes en nuestra existencia, pero también tenemos que amorosamente inaugurar esta conversación humana, sensible y sentida conmigo, para poder inaugurar una conversación humana y sentida con un otro, con un otro que por ahí no está viviendo conmigo, pero puedo conversar. Si yo sé que está solo o sola, poder mandarle, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Sí? Esa es una tarea que yo siempre les digo que hagan. En el grupo, mantengan esa red vincular en la cual, ¿cómo va tu día? Buen día. Es necesario inaugurar gestos simples y cotidianos. La otra es cómo formular las preguntas. Nosotros, ¿cómo hacemos las preguntas? ¿Sí? ¿De qué manera nos acercamos al otro y le preguntamos?
La otra habilidad que a mí me parece muy importante es dar las gracias, ser agradecidos por la existencia, por la vida, agradecidos de este espacio en lo cual estamos comunicándonos. Y la otra es una habilidad interesante, es cómo yo me veo y me presento, ¿sí? Cómo yo me presento ante mí misma, cómo yo me miro. En autoestima yo siempre les digo, quiéranse mucho, mírense todos, porque pareciera ser que el proceso de envejecer hace que corramos la mirada de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Entonces aprovechen un espejo y mírense de cuerpo entero, trabajen esto de integrar nuestro cuerpo amorosamente. ¿Sí? Después, cómo yo me presento ante un otro. ¿Mm? ¿Qué cosas hago o qué digo o cómo estoy ante un otro? Que ustedes son mi otro en este momento, ¿sí? ¿Qué cosas pongo? ¿Mm? De Marcela, de estar con ustedes, ¿sí? La otra habilidad que hay que aprender es poder al otro, antes que nada, destacarle alguna cualidad o algo positivo. Desde la psicología positiva aprendamos siempre a trabajar con el medio vaso lleno. Entonces, hasta acá yo les voy a hacer una enumeración de estas 8 que me parece que son como primeras, ¿sí? Y que en autoestima lo trabajamos en distintos momentos, pero estas es como, ¿cómo decirles? Las que inauguran empezar a ser habilidosos si nosotros nos decidimos a tener habilidades comunicacionales y habilidades sociales, que son esenciales para la vida, ¿sí? Y son esenciales ¿para qué? Para vivir mejor, para estar más saludablemente conmigo misma y con los demás. Entonces, mi primer grupo de habilidades sociales hoy les enuncio. Escuchar, iniciar conversaciones, ¿m? Cómo mantener también una conversación con un otro, ¿sí? Aprender a preguntar, a ser agradecido, ¿m? Cómo me presento, ¿sí? Cómo es la presentación mía ante un otro, no importa quién sea ese otro. En una de esas ese otro es quien me conoce de siempre. Pero hay veces que las van a llamar por teléfono sus hijos y nietos y ya desde el hola, ¿qué tal? Ya les conocen la voz, ¿sí? Y aprender a esto, desde la palabra positiva, dar una gratificación, un reconocimiento, qué lindo, qué bueno que me llamaste, esto del reconocer a un otro, ¿sí? Porque en este tiempo ustedes saben que las soledades han sido muchas, las dificultades no han sido pocas, pero seguimos en esto de tratar de actualizar estos conocimientos que de alguna manera nos permiten seguir vinculándonos desde un lugar amoroso. Las otras habilidades sociales, que sería el segundo grupo, es el de aprender a estar con un otro desde un conocimiento de mí y sobre todo la primera es aprender a pedir ayuda. Pareciera ser que hay como un cierto entrenamiento a que tenemos que ser autónomos, tan autónomos que nos olvidamos muchas veces de que pedir ayuda es algo posible, ¿sí? Pedir ayuda, participar, participar en la vida vincular, como ustedes están
participando ahora. Ustedes están atentas y comprometidas en esto de estar en esta clase. Entonces es muy importante que nosotros participemos en distintas actividades con distintas personas. A la mañana en una de esas hice yoga, después hago esta clase, después me vinculo y hago un Zoom, un Meet o lo que ustedes crean conveniente para vincularme. La participación activa hace que nosotros salgamos de la soledad y del aislamiento. La otra cosa es aprender a ser precisos en cuanto a dar una instrucción o hacer el pedido concretamente, porque muchas veces nos perdemos en eso. La otra es aprender a calmarse y seguir instrucciones, porque resulta que muchas personas, me pasa a mí también, que ya estoy mayorcita y me doy cuenta en relación a los hijos jóvenes o a las generaciones más chicos, que ellos tienen una velocidad con los aparatos, hacen todo tan rápido que por ahí me quedo en la mitad del camino y de la explicación. Entonces, vamos más despacio, yo puedo seguir la instrucción desde un manual para manejar una alarma o la instrucción de cómo me enseña mi profesor docente a usar ciertos programas en la computadora, pero la instrucción la tengo que seguir pasito a paso, poquito a poco. El pasito a paso y poquito a poco es fundamental, ¿sí? La otra es cómo poder argumentarle a los demás qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, cuál es mi argumento que yo puedo sostener ante un otro, porque los argumentos son necesarios, que yo redefina algunos argumentos, ¿sí? Eso es sumamente importante. Después van a venir como otros grupos más, como yo diría, el grupo 3, que ya tiene más complejidad, es incursionar en el mundo de la afectividad y de los sentimientos. Este sería el grupo 3, así como fuerte, ¿no? ¿Cómo hacer para conocer, ¿sí?, mis propios sentimientos? Cómo trabajar con mis propios sentimientos, cómo hacer una expresión clara y comprometida con mis sentimientos. Porque si yo me siento confundida, desorientada, tengo que poder expresarlo, ¿sí? Si me siento angustiado, si me siento solo, si me siento enojado, tengo que aprender a decodificar y quedarme con el sentimiento y como a ver qué tengo acá, qué me está pasando con esto que tengo, ¿sí? Comprender también que estos sentimientos míos le pueden provocar cosas a los demás, ¿sí? Y por ahí, cuando me siento solo, el otro no está obligado a llenar mi soledad. Reconocerme este sentimiento es decir, bueno, a ver, ¿cómo lo transito? ¿Qué me pasa con esto? ¿De qué manera desconstruyo algunas cosas y actualizo algunas otras? ¿De qué manera me meto en esto que es mío, que no es del otro, es mío? Y comprender que esto que me está pasando ahora tiene que ver con algo que me pertenece, ¿sí? Y que escucharlo, sentirlo, vivenciarlo, pasarlo por el cuerpo, pasarlo, no por la cabeza solamente, sino pasarlo por mi piel, como digo yo, pasarlo por esta humanidad mía que tengo. Y también me tengo que enfrentar con ese enojo, ese enfado que yo puedo tener conmigo misma en relación a lo que estoy sintiendo.
Que se haga algo tolerante. Espérenme que me está picando acá el ojo. Discúlpenme, pero es así. Eh, Poder transitar un enojo, ¿sí? Porque por ahí no quisiera sentir lo que siento, ¿sí? O no quisiera, por ejemplo, que me esté picando el ojo. Bueno, me pica y ¿qué hice? Me rasco, bueno. Entonces uno se tiene que rascar sus propias pulgas por ahí y sus propios malestares, ¿sí? Y sus propios tránsitos. Y muchas veces acompañado o solo, pero lo tenemos que hacer acompañado con un amigo, con un terapeuta, con un hijo, y poder transparentar, poder hacer que esto surja, ¿no? Eh, Expresar esto de la forma más clara posible. O si no es clara, por lo menos decir, mira, no lo tengo tan claro. No sé muy bien qué me pasa, pero estoy sintiendo tal o cual cosa. Poder ponerle un nombre, poder nombrarlo de alguna manera. No sé si es exactamente esto o lo otro, pero estoy transitando este abanico de cosas, ¿sí? Eh, la otra es poder aceptar los miedos que las personas tienen y de alguna manera tratar de resolverlos, romper, como yo digo, la nuez del miedo, que es lo que hay ahí adentro, ¿sí? ¿Miedo a qué le tengo? ¿A qué me siento amenazado? ¿Por qué estoy transitando esto? ¿Sí? La otra cosa es permitirnos esta recompensa, compensarnos, recompensarnos, gratificarnos, permitirnos como embellecer nuestra interioridad. Esta autocompensación es una habilidad y autorrecompensa, ¿no? O sea, compensamos la falta de un lado, nos recompensamos y nos gratificamos, nos permitimos equivocarnos, nos permitimos transmitir y verbalizar algún miedo o alguna angustia, ponerle esto, como dice una compañera, ponerle palabras. Es muy importante transitar esta cuestión, ¿sí? Esto tiene que ver con darnos permisos, ¿sí? Y ahora voy a ir al cuarto grupo de habilidades, ¿sí? Entonces, en el tercero vamos a ubicar, antes de pasar al cuarto, les resumo un poquito. Conocer los propios sentimientos, expresar esos sentimientos, comprender los sentimientos, enfrentar los enojos que nos puedan traer estos sentimientos, expresar y haciendo foco en el afecto, lo que nos pasa, si hay miedos, poder resolverlos o por lo menos transitarlos y de ver de qué se trata. Y la otra es autocompensarme, decir, bueno, todo este abanico de sentimientos que tengo, lo puedo expresar, lo puedo aceptar, lo puedo poner afuera y a los miedos hay que sacarlos afuera y romperlos. ¿Para qué? Para tener más salud. Para cuando yo digo no estoy pudiendo con esto, ya hago que explote, que madure, que salga, ¿sí? Hay un tránsito y un camino que se hace y que se hace siempre pasito a paso, poquito a poco. Las transformaciones y los cambios hay que hacerlo saludablemente y si es posible de a poco. No siempre tenemos esta oportunidad porque hay veces que irrumpen las cosas en la vida de una manera fuerte, violenta, como es la vida misma, nos trae cosas a veces totalmente inesperadas y que tenemos que ir a buscar nuestros recursos internos más resilientes. Nuestra fuerza interior y nuestra fuerza vital se hacen presentes en los momentos en que necesitamos esos recursos y ser como el junco, que nos doblamos pero no nos quebramos. Y si nos quebramos, decir estoy quebrado y bueno, pedir ayuda y ahí aparecen los hilos amorosos, como yo digo, las telarañas invisibles de los amigos, la familia, la amorosidad y el acompañamiento que se pone en juego. A mí me parece que es fundamental esto.
El otro grupo de habilidades va a ser un grupo que tiene más que ver con este compartir de los otros, aprender a ser muy respetuoso de los otros, a pedir permiso, a pedir disculpas, a compartir algo, a dar ayuda y recibirla. Aprender a negociar con el mundo externo y con el mundo interno, ¿sí? Tener una buena capacidad de autocontrol ante las demandas de los demás, ¿sí? Eso me parece que es muy importante que lo hagamos. La otra cosa que también es muy valiosa es establecer con claridad los derechos que cada uno tenemos, ¿sí? Eh, y reconocer nuestros derechos es, ¿cómo les digo? Fundante para transitar bien la vida. No hace falta establecer los derechos de forma violenta o brusca, pero ustedes saben que muchas veces los derechos de los adultos mayores son vulnerados de distintas formas, o se trata de forma peyorativa, o se trata con desprecio, con viejismo, que hay que romper todos esos estereotipos, ¿sí? Y está bueno que nosotros acá tenemos como una pionera en Buenos Aires, Isolina Dabove, que siempre ella trabaja y siempre está bregando por los derechos de los mayores. Es fundamental que nosotros sepamos que todas las personas mayores tienen derecho al bienestar, a la salud, a la ternura, derecho a ser bien tratados, ¿sí? Nosotros, ustedes saben que siempre trabajamos con la campaña del buen trato y el tratame bien es fundamental. ¿Mm? Esto es un derecho básico, que nos tratemos bien, ser bien tratados, tratar bien, y en este tiempo es fundamental que el buen trato, la palabra amorosa, la palabra de contención, de cuidado y de cariño esté presente. ¿Mm? Poder responder con humor, con una broma, responder con liviandad, con fluidez, sin dramatizar. Porque a las dificultades hay que transitarlas, pero hay que ponerles, digamos, como una cierta, a ver, protección de alguna manera. No siempre todo lo tenemos que vivir en intensidades de dramatismo. No, hay que aprender a sacarle esa fuerza del dramatismo a la vida y a las cosas, ¿sí? Eso es fundamental. Tratar de, ante una diferencia con un otro, establecer que hay una dificultad, que todos los conflictos tienen solución, que vamos a pensar, no ser respondientes en el acto, no estar siempre a la defensiva y sobre todo no entrar en un conflicto o en una pelea innecesariamente. El poder decir no a tiempo es una posibilidad y es importantísimo trabajar sobre esto. Ustedes acá me están aportando, distintas alumnas, algunas ideas, y por supuesto el poder decir que no forma parte de los recursos, de las habilidades sociales que hay que tener y hay que trabajar. Nosotros, en la medida que aceptamos que vivir nuestra vida con respeto a nosotros mismos y a los demás se hace desde un lugar de las posibilidades, esto es fundamental. La otra habilidad que me parece que las habilidades, y estas son para afrontar bien el estrés, las habilidades que para hacer frente al estrés son un grupo interesante y que creo que en este tiempo nos hacen falta a todos, no solamente a los adultos mayores, ¿sí? Primero,
formular una queja de la forma más liviana posible, poniéndole una cuota de humor. Es como yo digo, hagan los barbijos más divertidos que puedan, píntenlos, bórdenlos, pónganse el barbijo más creativo que puedan, porque tenemos una queja ante el barbijo, o yo por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi colección de barbijos, tengo de distintos colores. Si me voy a poner la camperita azul, tengo azul con negro, floreado, esto, lo otro, píntenlos, borden, lo que sea, lo que no me gusta y me molesta, pero lo tengo que incorporar. Y bueno, entonces, como soy media distraída, les cuento, llevo uno en la cartera, tengo otro en el auto por las dudas, si me llego a olvidar, tengo uno ahí, tengo el alcohol, ya saqué el alcohol porque dicen que hay que sacarlo de ahí, de la guantera del auto. Bueno, entonces, pero me hago como el kit de auxilio pandemia, entonces tengo barbijos en distintos lugares, porque en realidad, y sí, hay veces que me cae pesada la pandemia. ¿Vieron? Entonces ya lo tomo con humor. Digo, bueno, me autopadezco, entonces tengo como distintos lugares donde tengo barbijos, ¿sí? Aprender también que ante las quejas podemos escucharnos y escucharlas, ¿sí? Eh, tener una actitud, digamos, de poder jugar como quien arma un rompecabezas, ir cambiando las piezas del lugar para poder resolver situaciones. No avergonzarnos de nuestras limitaciones, eso es importante, enseñarlo en todas las edades, cuando son chicos, cuando son medianos, cuando son grandes, que no hay que tener vergüenza porque me equivoco, porque me sale mal, porque no puedo. ¿eh? Eh, y la otra, esta que me gusta también a mí, ¿eh? Si yo me siento que no me llaman, que no me dicen, que no, no me quejo. ¿Saben qué? Me las arreglo para ser activo en mi vida, porque a mí no me llamaron, porque no me atienden, porque no me llevan el apunte, porque me siento que me dejan de lado, porque no me mm, atienden lo suficiente y no me escuchan lo suficiente. Bueno, a todas esas cosas, sean más activos. ¿eh? Pónganle un poco de humor, salgan ustedes a la búsqueda del otro, desde el teléfono, desde el mensajito. O sea, nadie te deja de lado, nadie te deja a propósito, nadie te lo hace. Vos te lo tomás tan en serio que desde ese lugar es una incomodidad. La posibilidad de hacer una defensa también honesta de lo que puedo, lo que siento, lo que tengo ganas, ¿sí? Responder de manera persuasiva, diciéndole al otro que revise, que tiene una oportunidad, ¿eh? Eh, responder a una situación en la cual me frustra, me siento que fracaso, que tengo que volver a empezar. Hay veces que me siento incómodo, bloqueado, que me cuesta. Y bueno, hay que recomenzar, hay que volver a empezar, hay que aprender a enfrentar aquellos mensajes que son contradictorios, porque todos los seres humanos tenemos contradicciones. Acá me encanta una de las chicas que me dice, dejar de mirarme el pupo. Ay, me encanta esa frase, dejar de mirarme el pupo. A ver, no somos el centro del mundo ni el centro del universo. Estamos construyendo una comunidad en las familias, en una comunidad con los amigos, una comunidad en el CEPRAM. Yo soy el centro de mi vida y debo respetarme eso, debo atenderme, pero cuando yo formo parte de la vida social, tengo que aprender que las dificultades existen y que las vamos a ir trabajando desde lo más honesto de nosotros mismos, ¿sí? Y esto es importantísimo. También tenemos que aprender asertivamente cuando
se nos acusa de algo o cuando nos dicen porque vos sos responsable de esto, porque vos, y sentimos que no nos corresponde, con serenidad, tener la serenidad y la paciencia de responder amorosamente y no ser siempre respondiente en el mismo momento. Hay que aprender a desplazar, aprender a hacer frente a las presiones que puede manifestarme un grupo o una persona, o las presiones siempre existen, siempre están, y tomar la paciencia de decir, no voy a responder ahora, mira, déjame que lo piense, poder desplazar para otro momento, eso me parece que es fundamental. Hay otro grupo de habilidades que tiene que ser, son habilidades de planificación, ¿sí? Las anteriores eran habilidades que tenían que ver con la capacidad de afrontar el estrés, ¿sí? Las habilidades de planificación, ¿cuáles son? La primera es tomar la iniciativa, ¿sí? En algún momento, para bien o para mal, desde el CEPRAM, viendo que venía esta pandemia compleja, ¿qué decidió el director y la comisión directiva y demás? Tomaron la decisión que seguir unidos, seguir siendo la familia sepranera, de que ustedes son protagonistas del proceso educativo y que nosotros también formamos parte, se decidió dar las clases online. Siempre les cuento que las primeras para mí eran un susto terrible. Y ya ahora me encanta encontrarme con ustedes del otro lado porque sé que están, porque sé que me devuelven y que el feedback va sucediendo, ¿sí? Nosotros cuando planificamos tenemos que tener una mirada amplia, una mirada ampliada. Este es el cambio de paradigma que tenemos que tener. ¿eh? Saber que hay veces que tenemos dificultades nosotros para tener una mirada ampliada, porque no siempre la podemos tener, pero saber que eso en algún momento puede ser un problema, porque no nos sale, porque no podemos, porque nos cuesta, porque que eso lo podamos desarticular, esa queja de alguna manera, ¿sí? Establecer claramente cuál va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Yo en este curso de inteligencia afectiva y emocional, ¿qué es lo que establecí como un objetivo? Que nos encontremos y que nos encontremos como objetivo primario para seguir promoviendo el bienestar de ustedes como alumnos y mío como docente. Entonces siempre les digo, bueno, mándenme los temas que quieran que sigamos tratando, cómo quieren que sigamos haciendo crecer la masa de nuestro curso de inteligencia afectiva y emocional. Sugiéranme temas que ustedes necesiten, porque desde esto podemos seguir avanzando. Entonces, recoger información es importante. Esa es una habilidad también que hay que desarrollar, ¿sí? Resolver el problema que tengo cuando me siento impotente, cuando me siento que no tengo las competencias suficientes. Eso tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con la capacidad de planificación, ¿no? Cuando uno va planificando, estará bien, será concreto, ¿sí? Y también jerarquizar los problemas, ¿sí? Yo he aprendido a través de lo que ustedes me escriben, de lo que leo, cómo jerarquizar las dificultades, el nivel de los problemas que voy teniendo en relación a cómo dar clase. Ahora los problemas que creo que tengo dando clase así online son menores que al principio. Al principio me costaba más. ¿Por qué? Porque he ido jerarquizando las dificultades, he ido poniendo cuál es la que me cuesta más, cuál es la que me cuesta menos, he ido poniendo el valor de importancia y el valor agregado que tiene aprender la destreza de comunicarnos de este modo.
Y siempre pensar que las habilidades de planificación tienen que ver con esto, con tomar decisiones acertadas en los momentos adecuados. Eh, Conectarme siempre con la tarea. Entonces yo siempre les mando y les digo, hagan la tarea, abóquense un ratito a ver qué quieren, qué desean, cómo lo quieren llevar adelante, porque me parece que en la medida que nosotros hacemos esta gimnasia de investigar, nos aproxima más a respuestas más concretas. Me da muchísima gracia. Lo que no sé, lo pregunto y lo investigo en Google. Por supuesto, Don Google nos responde un montón de cosas. Esa es una realidad. Lo que tiene Don Google es que por ahí a preguntas humanas y concretas es muy amplio. Entonces hay que ir seleccionando porque hay de toda clase de información en Don Google, ¿sí? Está bueno y es importante saber que es una herramienta comunicacional fundamental. ¿Mm? Entonces, yo hoy creo que haber trabajado todo este grupo de habilidades, que la semana que viene seguiremos trabajando, y a mí me gustaría que tomen alguna habilidad, ¿sí? Y que decidan, ¿sí? De alguna manera, ustedes ejercitarla, una o dos, no importa cuál, pero sí que puedan decir, bueno, a ver, esta habilidad, cómo y de qué manera la desarrollo, cómo y de qué manera la pongo en práctica. ¿Sí? Yo hoy elegí para despedirme eh, de Pablo Neruda, eh, de Odas Elementales, algo que en este tiempo es necesario tener. Y es una habilidad comunicacional y una habilidad de empatía y amorosidad, encontrarnos en que hoy debemos trabajar y sobre todo construir nuestro espacio amoroso de tranquilidad. Y me gustó regalarles como cierre de la clase un poquito Oda a la tranquilidad. Les leo. Dice, ancho reposo, agua quieta, clara, serena, sombra saliendo de la acción como salen los lagos de la cascada. Merecida merced, pétalo justo, ahora, boca arriba, miro. Correr el cielo se desliza, su cuerpo azul profundo, ¿a dónde se dirige? Con sus peces, sus islas, sus estuarios. El cielo arriba, abajo un rumor de rosa seca. Crujen pequeñas cosas, pasan. Pasan insectos numerosos en la tierra. Debajo trabajan raíces, metales, aguas. Penetran nuestro cuerpo. Germinar en nosotros la vida. Inmóvil un día bajo un árbol. No lo sabíamos. Todas las hojas hablan. Se cuentan noticias de otros árboles, historias de la patria, de los árboles. De algunos aún recuerdan la forma de sigilo, de leopardo cruzando entre las ramas, como dura neblina. Otras las neblinas huracanadas. El centro, el tiempo, las tempestades. Debemos dejar que hablen no solo la boca de los árboles, sino todas las bocas. Callar, callar en medio del canto innumerable. Me parece que esto, de alguna manera, tal vez nos hace bien callar, escucharnos y tener la serenidad de transitar tiempos de tempestad
tiempos de complejidad que desde la inteligencia afectiva y emocional, si la ponemos en práctica, si nos abocamos a nuestro mundo de interioridad, podemos seguir creciendo, podemos seguir conectados, podemos seguir estando con una presencia amorosa y sobre todo con una presencia sentida, con un sentido de la vida más amplio. La vida puede más. La vida está al centro, lo decía como Rolando Toro, creador de la biodanza. La vida es una danza que hay que saberla danzar y hay que saber tener algunos compases de espera, de serenidad y sobre todo con una fortaleza interna para poder aceptar lo que viene. Las abrazo, me alegro haber compartido esta clase de hoy con ustedes, celebro que estén ahí, que sigamos estando, que sigamos construyendo esta red que nos está sosteniendo a todos, a docentes, a alumnos, y que el CEPRAM sigue vivo en cada gesto, en cada actitud, en cada palabra, en cada encuentro que tenemos todos los jueves. Tengan una buena semana, un buen fin de semana, disfruten todo lo que puedan. Desde el balcón, desde el paseo, la caminata, la lectura, el encuentro, pero disfruten mucho esto que es un regalo, que es la vida. Les agradezco su presencia, nos encontramos la próxima clase, el próximo jueves, aquí estaremos en esto que hemos dado por llamar el taller de inteligencia afectiva y emocional. Nos encontramos en la próxima. Buena semana para todos.